El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Buenas noches. Humberto Valverde, nuestro amigo y escritor, muy cercano a Jairo Varela, ha escrito un libro que ha tenido muy buena respuesta en la prensa de Bogotá. Pero no veo que se destaque de la misma manera en los medios locales. Hoy lo hemos invitado para que hablemos de ese texto y particularmente para conocer algo, Humberto, con las muy buenas noches. ¿Dónde y cuándo usted se conoció? El libro se llama Que todo mundo le cante. Que todo mundo le cante. Te cante. Que todo mundo te cante. Te cante. Que todo mundo te cante. ¿Usted dónde, mi querido Humberto, se conoció y en qué circunstancias con Jairo Varela? Buenas noches, Mau. Muchas gracias por la invitación. La primera vez que yo vi a Jairo Varela fue en 1981, cuando el Gordo Arce, que estaba viviendo en Bogotá, le recomienda. Edgar Hernández. Edgar estaba en Bogotá y él iba a los ensayos de lo que iba a hacer o estaba haciendo el grupo Nietzsche, que era, digamos, un grupo recogido, porque al no estar realmente fundado, simplemente se reunían para ensayar, para tener la idea de la música y para a ver qué toquecito salía por allí. El Gordo Arce llama a Manolo Solarte del Escondite y le dice que ha visto a un grupo de chocuanos en Bogotá y que por qué no le da la oportunidad trayéndolo a Cali. Manolo consulta con Cucaracho, con Adán Martínez y con Corredor, que vivía en Nueva York, porque ellos eran sus socios, digamos socios del Abuelo Pachanguero, que en ese momento estaba en el esplendor del éxito. Deciden traerlos. Pero todavía Varela no tenía la orquesta constituida, era un recogido. Era el incipiente grupo Nietzsche. Pero el incipiente grupo Nietzsche, tú sabes que cuando los músicos son que él pone 10 músicos y si hay uno que él quisiera y no está, pues no está, y pone otro y pone otro. Era digamos un recogido. Él trae el grupo Nietzsche. Extrañamente Manolo, ellos creen que pueden hacer un evento diferente y lo convocan en el Hotel Aristi, pero resulta que en el Hotel Aristi no van 5 mesas. No fueron 5 mesas. No fueron 5 mesas. Con toda, pero obvio, te puedes imaginar, los 80, ¿qué era en Cali? Los 80, para hacer contexto, los 80 era el auge de la salsa caleña, eran la cantidad de orquestas que traía la Rilanda, que había en Cali. Entonces, llueve, además, yo estoy allí y resulta que al no haber nada, sobre la 1 de la mañana, 1:30, Manolo, que tenía una camioneta destapada, grande, le dice a Jairo que por qué no se van para el Abuelo Pachanguero, que el Abuelo Pachanguero es un amanecedero y allá sí eso hay gente. Jairo pues
te puedes imaginar, Claro. buscando la suerte aceptan, es tanto que se tienen que ir en la camioneta destapada de Manolo atrás, lloviendo. Es decir, que ellos llegan mojados al abuelo pachanguero. Y claro, el abuelo, como era un amanecero, estaba lleno. Jairo toca y tiene un éxito impresionante. Yo lo veo. ¿Tú no lo conocías antes? No, yo no lo conocía para nada. Nadie lo conocía. Yo vi el grupo a los... Entonces, ¿qué hacen ellos? Manolo le da otra presentación en el Escondite. Un domingo, y eso sonó como impresionantemente. Pero después, pues ellos, tú sabes que ellos no eran exactamente grandes empresarios tampoco. Jairo concibe de que la ciudad que le capta todo es Cali. Entonces él le dice, pues que él quisiera quedarse aquí tocando. Entonces Manolo le dice, no, mira, yo he consultado con mis socios, pero ¿cómo vamos a contratarte de fijo? Eso no. Entonces Jairo, que tenía el don también de creerse empresario, le dice, dame la puerta por un mes entero, que yo me quedo en Cali tocando los fines de semana. Manolo consulta con Humberto y le dan la puerta. Ahí es que se queda Jairo. ¿Cuánto valía el cover en esa? No, yo creo que... Porque tú no recuerdas. No, bueno, yo no pagaba uno y dos, no de cuánto, que 5,000 pesos, una cosa así, una cosa... Pero Humberto, ¿cuándo es Bueno. tener contacto con Jairo? Bueno, yo a los 15 días Sí. me interesé por Jairo y yo lo entrevisté. Me acuerdo cuando lo entrevisté, yo tengo la entrevista, ¿Dónde lo entrevistaste? la publiqué en el Pueblo, creo que era el Pueblo o era Occidente. Yo lo entrevisté y lo que más me sorprendió, porque yo dejé de ver el reportaje, que lo volví a encontrar hace 6 meses cuando estaba haciendo el libro, es que era el mismo Jairo Varela que uno conoció posteriormente. Era clarísimo. Era un hombre serio, hosco, hostil, inteligente, la tenía clara, sabía cuál era su música y tenía todo clarísimo. Fue cuando yo conozco a Jairo, después él se queda ya en Cali y el que le empieza a ayudar mucho en esa época, le empieza a ayudar es Jairo Sánchez. Porque Jairo Sánchez, ahí es cuando ellos después se meten en un hotelito desde la primera, que ahí se queda, y Jairo Sánchez velaba por ellos un poco, y él se movía tocando, porque como él tenía a Tuto y ya todos estos de Puerto Tejada, él se movía entre Puerto Tejada, Buenaventura y Cali, y ellos vivían en casas o así. Así es el comienzo de Jairo y así es como yo lo conozco a Jairo Varela inicialmente. Y ahí ya nos vamos haciendo amigos. Esa es mi primera entrevista que tengo con Jairo. Yo tranquilamente en el curso de esos 30 años, yo hice 10 entrevistas extensas, largas, una de ellas en televisión, la que le hice para Conversan 2, 1 año y medio antes de morirse, que es la única gran entrevista que quedó grabada de Jairo Varela y es la que están manejando los medios y manejaron los medios cuando él se murió. Y además de eso yo escribí tranquilamente 50 artículos sobre Jairo Varela. Fue una amistad de 30 años, fue una conversación de amigo a amigo de 30 años, no una conversación pareja, sino una conversación controversial. Jairo tenía un temperamento muy fuerte, yo también. En el curso de esos 30 años tuvimos 2 o 3 enfrentamientos duros. El más conocido enfrentamiento fue el de la polémica cuando se enfrentaron Grupo Nietzsche y Guayacán en el autocine. Cuando ellos se enfrentan en el autocine,
resulta que cada uno pone el sonido de su orquesta. Yo me acuerdo que fui con Rafael Quintero y con 2 amigas y resulta que a Jairo el sonido no le sonó. Y eso devino pues en ese famoso enfrentamiento en que John Lozano les empezó a hacer coros de insultos a ellos, se tiraron de todo. El concierto terminó muy complicado, les tiraron también a la tarima cosas. Yo recuerdo que yo hice una nota en mi columna Barcarola en que yo decía que de todas maneras, de acuerdo a las condiciones, con las reglas que ellos aceptaron, el beneficiado había sido Alexis Lozano. Pues válgame señor, Jairo Varela se vino con una respuesta escrita y diciéndome a mí sí que yo comía payola por Alexis Lozano. Eso es una cosa... Bueno, pero Humberto, dime una cuestión. Cuando Jairo se presenta en el escondite durante un mes, ¿ya estaba Alexis vinculado? Alexis, claro, no. Alexis es del combo fundacional. Alexis está 2 años. El sonido Nietzsche tiene que ver, ese sonido Nietzsche inicial tiene que ver muchísimo con Alexis Lozano. ¿Por qué? Porque tiene que ver con ese acento quindoseño, pacífico, que ellos le meten a la salsa. Tú sabes que ellos vienen, Cali se puede decir que hay 3 tendencias que nutren la salsa caleña. Hay una tendencia propia, caleña, que podemos representar en 2 cantantes históricos pioneros, que es Saoco y Piper Pimienta. Hay una nutriente de Buenaventura que siempre existió, no solamente por los discos, sino por los cantantes, Peregoyo, y cantantes modernos podemos situar, por ejemplo, a Yuri Buenaventura y a Willy García. Y el grupo de Quibdó, que es el otro nutriente de la salsa caleña, que es el grupo de Jairo Varela, Alexis Lozano y Richie Valdés. Ellos son herederos de lo que un padre, un cura llegó allá español, Rodríguez, que en la catedral de Quibdó les enseñaba música clásica. Y Jairo, el que más aprendió con él fue Alexis Lozano. Jairo era un niño enfermo que le ponían batola hasta los 10 años. Y Jairo entonces dice que escuchaba todo eso desde la casa. Bueno, los pueblos son así, la casa de él quedaba a 2 cuadras de la iglesia. Entonces dice que él escuchaba todo desde la casa. Ese grupo de Quibdó es el otro nutriente fuerte de la salsa caleña. Por eso ellos son tan representativos de este movimiento de la salsa caleña. Humberto, pero el primer disco que, por lo menos en mi caso, escuché con mucha fuerza fue Buenaventura y Caney. Buenaventura y Caney es el primer single, porque es que Buenaventura y Caney sale primero como... Hay unos discos que salen primero... de promoción. De promoción, salen 4 temas, nada más. Sí. Que es... Por eso Jairo, en la entrevista de televisión que yo le hago, que es muy clara, él me dice, mira, ese grupo Nietzsche que grabó eso, no es el grupo Nietzsche de verdad. Porque esa grabación la hace él sobre el 80, ¿me entiendes? Pero él me dice, el grupo Nietzsche para mí, en esa entrevista, realmente nace cuando a nosotros nos contratan para ir al Madison Square Garden en el 81. Porque es la primera vez que ellos realmente se juntan para irse un tiempo, a estarse juntos un tiempo largo. Entonces Jairo en esa entrevista dice que realmente él sostiene que el nacimiento del grupo Nietzsche es casi que 1 año y medio después de cuando se dice que nació el grupo Nietzsche, que fue sobre el 80. Entonces él dice que fue a mitad del 81 que el grupo Nietzsche nace. Yo estaba en el estadio, Humberto. Digamos, esa es una versión que da Jairo Varela. Claro, yo estaba en el estadio.
partido Cali-Caldas, América Caldas. Entonces Larry Landa se me acerca a la cabina y me dijo, te invito para que escuches al grupo Nietzsche en el Escondite. Yo le digo, bueno, termina el partido y yo me voy para allá. Yo arrastré a Juan José Bellini. Yo siempre lo he dicho, lo confieso, yo estaba convencido, Humberto Valverde, que ese grupo Nietzsche era puertorriqueño, porque sonaba muy bien. Sí, claro, claro, porque, bueno... Ahí en el Escondite fue que me di cuenta y me presentaron a Jairo Varela. Jairo siempre los reconoció. Hay dos cosas, ¿no? Cuando yo le preguntaba por las fuentes a Jairo Varela, él tenía muy claro esa conformación extraña del quildoseño. Él decía que tenía la música tradicional de Quibdó en la mente y en el corazón, pero que toda su formación de muchacho era la Sonora Matancera y después la salsa de Nueva York. Él se hizo con la salsa de Nueva York. Por eso, la gran riqueza de Jairo Varela, ¿cuál es? La gran riqueza de Jairo Varela en eso que se llama el sonido Nietzsche son los vientos. La gran variedad del grupo Nietzsche son los trombones. Y eso deviene ¿de dónde? De Nueva York. Nueva York, la parte de los vientos fue fundamental en la nueva salsa de Nueva York. Fíjate que Larry Landa es una cosa rara. Larry Landa casi no tuvo que ver con Jairo en los comienzos. Por ejemplo, toda la primera contratación que se hace para llevarlo, yo creía que Larry había estado allí, pero después en la investigación me encuentro que el que realmente hizo toda la vuelta para que Jairo fuera a Nueva York es Carlos Sierra. ¿Quién es Carlos Sierra? A quien Jairo le agradecía mucho en su vida. Carlos Sierra viene al entierro de Jairo y ahí es que él me comenta en detalle y yo caigo en cuenta, llamo a Corredor y Corredor me certifica. Carlos Sierra fue el que hizo toda la vuelta porque Humberto tampoco creía en el grupo Nietzsche, y cuando Carlos le dice vamos para Nueva York con el grupo Nietzsche, contratámelo para el abuelo pachanguero de Nueva York, Humberto lo deja entre duda y Carlos Sierra le dice, Humberto, si tienes duda, dame la puerta, que yo hago el negocio, yo te pago tanto por la puerta. Y la primera noche Carlos Sierra ya le estaba pagando 4 o 5 presentaciones a Corredor del todas. Fue un gran arrepentimiento para Corredor no ser... ¿Quién es Carlos Sierra? Carlos Sierra es un señor, yo no sé si él es caleño o él es de Quibdó por allá, amigo de Jairo, que lo había conocido en Bogotá, y que Carlos Sierra vivía, como en esa época vivía entre Nueva York y Cali, intentando hacer negocios musicales. Él había conocido a Jairo, había escuchado la banda y creía en Jairo. Entonces, el primero que lleva a Nueva York al grupo Nietzsche es Carlos Sierra, y el primero que lo hace contratar en el Madison Square Garden, que yo creía que era Larry, es Carlos Sierra, porque cuando yo estoy escribiendo el libro, un mes antes, Humberto me lo contacta. Carlos Sierra estaba en un hospital de Nueva York muy enfermo, afortunadamente se recuperó, y desde el hospital me contó en detalle todo lo que yo cuento en estos capítulos iniciales, que es una buena acercamiento a fuentes concretas y reales. Yo trabajé mucho para las fuentes, para ser certero. Por ejemplo, yo creía que Larry tenía que ver mucho. No, Carlos Sierra fue el que hizo toda la apuesta por el grupo Nietzsche en Nueva York. Dime, Humberto, cuando Jairo Varela va a Nueva York, ¿ya tenía montado el Cali Pachanguero? No, por supuesto que no. Él tenía montado únicamente Buenaventura y Caney. Ellos tenían todos sus temas iniciales, Buenaventura, Caney, todo, La Negra y Él no quiere, bueno, todos esos temas iniciales, pero tú sabes que Cali Pachanguero nace en Barranquilla, me dijeron. Nace entre Barranquilla y Nueva York. No,
La historia de Cali Pachanguero. A ver, ¿cómo es? La historia de Cali Pachanguero nace en un ensayo en Nueva York. Jairo la venía trabajando. Hay diferentes versiones, pero yo respeto la de Jairo Varela. Él te la comentó. Claro, todo esto es comentado por él y certificada por Rommel Caicedo. Rommel para mí fue muy importante en este libro, ¿no? Porque Rommel Caicedo tú te acuerdas de él, Rommel es primo de Jairo Varela, es hijo de una hermana, sobrino, es hijo de una hermana de Jairo Varela y al mismo tiempo fue su jefe de prensa. Rommel, además, es un muchacho que tiene una formación intelectual, él es un profesional, él quiere ser escritor, él en este momento es asesor del grupo Nietzsche, asesor de Yanila, y él me ayudó mucho con esto. A ver, ¿cómo fue? Estaban en Nueva York en un ensayo, en una de las veces que ya Nietzsche ya había ido 3, 4 veces a Nueva York. Estaban en un ensayo y era tiempo de invierno. Cuando Jairo ve que afuera del sitio de ensayo hay un muchacho que se asoma a tratar de escucharlos, está aguantando un frío impresionante afuera del sitio de ensayos hasta que él lo hace entrar, porque él ve que este muchachito allí, un tipo joven de 18 años, 20 años, aguantándose frío, tratando de escucharlos a ellos. Entonces este muchacho le cuenta la historia de él. ¿Cuál es la historia de él? La historia de tantísimos caleños, que era irse a hacer la vida americana, el sueño americano, y que obviamente no lo había logrado, tenía que trabajar de lo que fuera, de nada, en la calle, un portero, nada, y que no tenía con qué devolverse, ni pensaba devolverse fracasado, ni nada. Entonces Jairo dice que esa es la historia, que es la historia inicial, que allí le surge la idea de Cali Pachanguero, en la conversación con este muchacho, con el sueño Pero de Cali. el tema no habla nada de lo que habló con el muchacho. No, es la inspiración de Cali. Ah, es la inspiración de Cali. La inspiración, porque Cali es una ciudad tan importante en el sueño de todos estos muchachos y todo esto. Ahí dice que le nace. Parece que ellos después, para un festival de esos que se hacían en Cartagena, digamos, esa es una anécdota que ha escrito Medardo Aria, en un festival de esos de música que hacía Paco Onís en Cartagena, ellos ensayaban ya el Cali Pachanguero, pero nunca lo estrenaron. Medardo dice que que estaba en un hotelito donde estaba Jairo Varela y que él escuchaba las notas de inicio que hacía Jairo Varela, y sobre todo el trombonista ese que tocó el día del entierro, que se llama el Mono Martínez, el que se apareció en el entierro y todo el tiempo se robó el show porque casi nadie se acordaba de él, y había sido un importante arreglista del grupo Nietzsche, arreglista de Cali Pachanguero. Humberto, pero mira, ¿no? Uno siempre ha escuchado que los compositores, cuando se les prende la luz, inmediatamente desarrollan la canción. ¿Por qué la compuso por partes Jairo Varela? ¿Qué te dijo sobre eso? No, fue un proceso, pero pienso, ya que tú me haces la pregunta, que para hacer este disco Jairo demoró mucho. ¿Por qué razón? Porque si tú lo ves hoy en día, para mí, yo lo defino así. Yo la frase que he dicho cada vez más, digo que Cali Pachanguero es el disco perfecto. Si tú lo analizas desde la perspectiva musical, de arreglo, de composición, es un disco perfecto. Es un disco que no le cabe nada diferente a eso. De manera que yo creo que Cali Pachanguero es la máxima inspiración de Jairo Varela y el mejor arreglo que hizo en su vida. Él cambia toda, ahí crea el sonido Nietzsche,
ahí crea la diferencia frente a Nueva York. Cali Pachanguero es, entre otras cosas, como constitución armónica, es una pachanga. Jairo era un pachanguero que nunca se atrevió a hacer pachanga, y Cali Pachanguero es una pachanga. De manera que tú ves que es un disco que realmente uno lo escucha y dice, pero ¿cómo llegó Jairo a este grado de perfección y de madurez? Pero ese fue Jairo Varela. Jairo Varela, uno realmente cuando conoce a una persona muy cercanamente, como el caso mío y el caso tuyo, que lo conocimos tanto, uno a veces tiende, esa es la desgracia de la vida, tiende a minimizar al contemporáneo, a creer que no es un genio. Y es un genio. Y Jairo, él era un genio. Sino que como uno tomaba tinto con él y mamaba gallo, pues uno creía que era un tipo común y corriente. No, él no era un tipo común y corriente. Era el más grande letrista y compositor que ha tenido la música colombiana en sus últimos 40 años. Y si a mí me aprieta mucho, digo que solamente hay dos músicos colombianos de ese nivel, que es Lucho Bermúdez y él, y nadie más. Humberto, ¿cómo aparece en Cali Pachanguero Manolo? ¿Quién? Manolo Solar, porque dije, Manolo, escóndete. Sí, bueno, porque él le debía todos los favores a Manolo. ¿Ves? Qué cosa tan bonita claro. de que tiene una Jairo. doble connotación, el saludo y mencionar su negocio. Su sitio, escóndete. Que era el escondite. El escondite. Ves que él, Jairo, eso, bueno, Manolo es una persona que tiene mucha cercanía con él. Tú sabes que Manolo no solamente es el que le da, pues el que juega todo esto que ya hemos hablado, la oportunidad para quedarse en Cali. Manolo era amigo de Jairo y se mantenía con Jairo. Entonces una vez Manolo conocía a Gloria y Manolo es el que le presenta a Gloria. Entonces Jairo le dice, ve Manolo, yo intento ser exacto porque estas cosas afectivas son complicadas, pero la frase que me dice Manolo es que le dice, ¿por qué no me ayudas a acercarme a esa muchacha? Es que la muchacha me gustó mucho. Esa muchacha iba a escondite con Manolo, mejor dicho, iba al escondite. Y Jairo se prende de ella, le gusta mucho Gloria. Y al poco tiempo, rápidamente, me dice Manolo, cuando yo me doy cuenta, es que ya Gloria está saliendo con Manolo. Después ellos tienen... Con Varela. Con Varela. Después ellos tienen negocios también. Negocios que tuvieron que aclarar al final y que Jairo aceptó pagarle. Que la reina era, Damaris era la que tenía que pagar. Pero ves que Manolo está en muchos años de la vida de Jairo. Entonces, por ejemplo, Cristina, que es la hija de Gloria, pues todo esto es una larga Ella historia. siguió tocando piano, Cristina. Cristina está estudiando en California. ¿Qué está estudiando? ¿Música? No. Ella nunca estudió música. Ella estudió aquí ciencias políticas. Y está haciendo un máster, una especialización en California de ciencias políticas. Pero ella al comienzo tocaba piano. Bueno, yo no sé eso, fíjate, para a mí una sorpresa. Yo lo único que sé es que de los hijos de Jairo, la única persona que le sacó todo, digamos, la inteligencia a Jairo Varela se llama Cristina Varela. Este libro, por ejemplo, hay algo que yo no había publicado, que lo hice con Cristina, que es el testimonio de Cristina después de la muerte de Jairo. A mí me parece que es una de las partes más bonitas que tiene este libro. Para mí, Cristina tiene 22 años, es la única Varela de pensamiento, es la que le sacó toda la inteligencia a Jairo Varela. No sé
cómo va a administrar la inteligencia y si alguna vez les da la parte artística a la inteligencia de Cristina. Pero lo único que sé es que Cristina lleva un artista por dentro. Eso sí lo tengo clarito. Vamos a la primera parada de comerciales y estaremos de nuevo con el escritor Humberto Valverde, que nos está hablando de su libro en honor a Jairo Varela, Que todo mundo te cante. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre y luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Aquí, en el 2, para vos. Humberto, pero hay otro tema de Varela, que yo creo que está en el segundo lugar. Mi pueblo natal. Qué tema tan bello, tan lleno de sentimiento. ¿Sabes? Yo le empecé a poner mucho más cuidado a la letra cuando esos soldados que venían del secuestro lo cantaron en un helicóptero, sí, cuando venían rumbo a la libertad. ¿Qué te habló de ese tema Jairo Varela? Jairo me dice que es, para Jairo, fíjate que una persona muy importante en la vida de Jairo fue un hermano que él tenía que se llamaba Enrique. Entonces él me dice, una vez iba para Chocó con mi hermano Enrique, a quien prácticamente le debo todo lo que soy. Él murió hace 2 años y más allá del Carmen de Arrato, desde el cual se ve la llanura selvática y se alcanza a divisar Quibdó, me vino a la mente esta composición. A lo lejos se ve mi pueblo natal, no veo la santa hora de estar allá. Se vienen a mi mente bellos recuerdos de infancia alegre. Entonces dice que esto se le debe a su hermano Enrique, que lo llevó hasta Carmen del Azato para conocer. Iban por tierra, pues. Por tierra, claro, sí, todo eso. Y que entonces ahí le nace todo ese tema tan poético. Después de allí, yo le pregunto precisamente, yo le pregunto que si él se considera que es un poeta debido a su mamá, porque sin duda doña Teresa fue definitiva, porque es que doña Teresa era profesora. Ser profesora en esas épocas y en esa época era muy importante. Era sobre todo una persona educada. Ella era escritora, escribió varios libros, 2. Era una persona que fue la primera negra que se alisó el cabello en Quibdó. Usaba minifalda, era intelectual, leía a Sartre y a Simón de Beauvoir. Entonces esta señora era adelantada a su época. Toda era pues narradora y poetisa. Entonces yo le pregunto a él que si todo le viene de su mamá. Me dice, yo le pregunto, ¿de alguna manera has sido un poeta igual que tu mamá? Dice,
yo no sé lo que es un poeta. Si ser poeta es tratar de darle verbo a la frase o de pronto adornar una metáfora, a lo mejor lo soy. Ella sí es una poeta, porque es profunda en su manera de escribir y conoce mucho de los dioses de Grecia y de Roma, para ser más lírica y romántica. Esto es una cosa que la generación actual desconoce. Él tenía un profundo respeto por su mamá, que no solamente le dio la educación, sino que le regaló la guitarra a los 8 años. A través de la guitarra es que Jairo Varela conforma un grupo que se llamaba La Timba. En Quito. En Quito. La Timba, claro que él siempre habló de La Timba como un grupo de él, inicial, auténtico. Pero La Timba realmente eran manifestaciones de comparsas, de cómo los niños se reunían para hacer música. Entonces él decía, salíamos a recoger para los dulces en los recreos y era una manera especial y bonita de ir casa por casa y hacer una demostración. Las niñas de bailar muy bien y nosotros de tocar muy bien. Desde ese momento fuimos adquiriendo cierta responsabilidad de hacer las cosas bien. Entonces él dice, nosotros interpretamos temas que nos gustaban como la múcura. En el Chocó tenemos influencia de la música y de la comida del Caribe. Entonces lo que escuchábamos siempre tratábamos de plasmarlo a nuestra manera y creo que nos iba bien porque la gente nos aplaudía bastante. Humberto, ¿cuál es la historia de otro tema de impacto de Jairo Varela? Si por la Quinta vas pasando, mi Cali bella estás atravesando. Bueno, ya Jairo, después de Cali Pachanguero, ya empezó a hacer de todo. Jairo, por ejemplo, hace ese disco tan bello del Valle del Cauca. Sí. El del Valle del Cauca, por ejemplo, es un día sábado. Él venía de regreso de Bogotá en un avión de Avianca y cuando tú ves que después de Pereira el avión se descuela, él empezó a ver el valle y él se emocionó y dijo, le voy a hacer un disco al Valle del Cauca. Entonces se compró un mapa del Valle del Cauca y empezó, y en los siguientes vuelos empezó a llevar ese mapa y articular todos los municipios, y así fue haciendo el disco. Ya con lo en la Quinta también ya era un disco recorrido. Tú sabes que él era meticuloso. Entonces, ¿qué es la Quinta? La Quinta es un recorrido geográfico, por ejemplo. Obligado, y es una cartografía, ¿me entiendes? Él va citando los sitios que hay por la Quinta en ese momento. Ese es un disco que serviría para que si alguna vez alguien va a hacer un estudio de lo que era la calle Quinta en el año, yo no sé qué, 87, que hace Jairo Varela, ese disco pues simplemente es analizar el disco porque él va citando cómo es la calle Quinta. Él era un hombre preciso en los discos. Ahora, él era un obsesivo. Como Jairo Varela no dormía, por ejemplo, cuando viajaba, que él viajaba poco, porque el problema del pánico de los aviones a Jairo no le surge después, fue siempre. Carlos Sierra me dice que las primeras veces de Nueva York fue un verdadero problema. Por ejemplo, en el primer viaje Carlos Sierra le consigue unos viajes a Miami, unos toques en Miami, y entonces él iba a comprar los tiquetes Nueva York-Miami y él le dijo que no. Le dijo no, nos vamos en bus desde Nueva York a Miami, mira, para evitar el vuelo. Jairo, entonces, por ejemplo, otra fuente que tuve muy cercana, que lo entrevisté mucho, fue Pelusa. Pelusa es el pianista que estuvo con la época importante de Jairo. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando el primer grupo Nietzsche, que empieza a tener éxito después de Cali Pachanguero, el grupo en el que estaban los Pichirilo, pues ellos empiezan a tener diferencias
con esos problemas que siempre tienen los músicos, que es la plata. Entonces es cuando en el inicio de una feria de Cali se les separan, y cuando van a subirse a tocar ahí en el Parque Panamericano, los músicos no se suben y el grupo Nietzsche desaparece. Eso fue dramático para Jairo Varela. Quizá fue uno de los golpes más duros que tuvo Jairo Varela en su vida, y él duró 6 meses sin armar el grupo Nietzsche, que lo vuelve a armar para un concierto en la Plaza de Toros, y el que queda al frente del grupo Nietzsche en todo este proceso es Pelusa. Pelusa es el que consigue los músicos, muchos de ellos en Medellín, tipos ya profesionales, y cambia el sonido. A mí me explica Pelusa que él aprovecha la crisis para dar un salto, el salto del Nietzsche colombiano, un poco provinciano, con sonido pacífico, para dar un sonido internacional, que él cambia mucho los músicos y los busca de tal manera que ese nuevo Nietzsche sea un grupo supremamente internacional, que es el que después asume toda la fama de Nietzsche, y es el que más vuelos tiene, que es cuando Nietzsche, por ejemplo, hubo varios músicos que se tenían que retirar porque el grupo Nietzsche venía solamente a cambiar de maleta de ropa cada 4 meses, y las familias de varios músicos de ellos están rompiendo, porque te puedes imaginar pues matrimonios que no se ven sino 2 meses, venía 2 días y a los 2 días nuevamente a irse. Entonces ahí muchos fueron haciendo crisis y fueron haciendo salida con el grupo Nietzsche. Bueno, Humberto, ¿cómo comienza tu libro y con qué tema termina? ¿Qué? ¿Cómo comienza el libro y con qué tema termina? No, mi libro es armado en 4 partes. A ver. Mi libro está armado en 4 partes. La primera es el anónimo Jairo Varela. Son todas estas fuentes que yo busqué. Por ejemplo, busqué mucho para contar todo esto. Afortunadamente tenía las fuentes de Manolo Solarte, de Humberto Corredor, de Adán Martínez. Encontré, por ejemplo, entre todos esos tipos que escriben, por ejemplo, yo le solicité textos a varios y ninguno me sirvió. Solamente me sirvió un señor que es un docente académico, experto, que acaba de terminar un libro sobre Arsenio Rodríguez, que vive en Popayán. Jairo Grijalva Ruiz escribió un texto en Herencia Latina, con una revista de internet de salsa, en agosto del 2012. Publicó un artículo que yo lo encontré en internet y que me sorprendió muchísimo, porque fue la semblanza de un Varela que yo no tenía muy preciso, que era el Varela de Bogotá. Cómo llega Varela a Bogotá y cómo se comportaba Varela en Bogotá, y cómo empezó a pedir favores en el sentido de irse acercando a los músicos bogotanos. Por ejemplo, Varela estuvo en el ensayo de grabación de una banda que fue histórica pero que fue efímera, que fue la Colombia All Star, creada por Joe Madrid, que había tocado con los más grandes de la salsa de Nueva York, y que había regresado a Bogotá. Jairo se le acercó a Joe Madrid para que le leyera sus composiciones. Joe Madrid, que era bastante pedante, era un hombre venido de Nueva York, no le paró bolas. Jairo asumió eso con humildad, con silencio, pero estuvo en las grabaciones de la Colombia All Star. Digamos, esos son detalles que me los dio Jairo Grijalva, que nadie los conocía. El libro es El Jairo Varela Anónimo. El Jairo Varela, que lo vemos desarrollarse en Cali, ya es el Jairo que nosotros conocimos, el Jairo Varela posterior a Cali Pachanguero, que es cuando la vida se le divide, cuando la vida lo mete a la gloria, a la fama y al dinero. Ese Jairo Varela, que le surge el otro Varela, que es el Jairo Varela empresario, a través de su papá,
Por ejemplo, hace pocos días estuve con Balanta, que me decía, hombre Humberto, si tú hubieras recorrido a mis anécdotas con Jairo, que yo tengo como otro libro para contar, le dije, sí, claro, pues es que como uno cuando escribe es muy difícil tener, sí, pero realmente me decía, mira, yo te pudiera contar inmensas anécdotas de ese Jairo Varela, empresario y al mismo tiempo fracasado, porque Jairo era un empresario fracasado y me dijo también una frase muy interesante, me dijo, era un comprador compulsivo, sí, él se mantenía comprando sobre todo tecnología. Así es. Todo el tiempo, por ejemplo, yo en el estudio, yo me acuerdo que quería montar un canal. Y él llamaba a Yanila, mira, aquí estoy viendo un folleto, comprame tal equipo de yo no sé qué y de yo no sé qué y que yo no sé qué. Todo el tiempo vivía en la obsesión de comprar cosas de tecnología. La tercera... La cárcel, la que tú conoces, que está aquí muy ampliada, no como la que salió en la primera versión, aquí está muy ampliada con la versión del doctor que lo defendió a él, nuestro amigo, el escritor, periodista, columnista, y que es toda la parte de la cárcel, en que está tu testimonio, todo esto. Y la última es el Varela de los últimos años, que yo tanto frecuenté, cuando ya muchos lo criticaban y todo, y ese Varela es con el que yo más discutí. Ya lo que hacíamos era análisis, reflexiones, polémicas sobre la música, y ese es el Jairo último de que me queda. Vamos a la segunda parada de comerciales y estaremos cerrando este diálogo con Humberto Valverde, el escritor, presentando su libro que cante en honor a Jairo Varela. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Aquí, en el 2, para vos. Maximice sus objetivos de mercadeo mediante la promoción de su empresa a través de nuestros canales de difusión. El programa El Corrillo de Mao por la 89.1 de la FM, El Corrillo Estéreo y la Lulada Estéreo en nuestra web www.elcorrillodemao.com y Mao TV por el canal 2 de Global TV. Comuníquese con nosotros a Acertar Publicidad. Teléfono 668-8242 o 668-6148. Acertar Publicidad, su mejor opción. Gracias a la Fundación Sarmiento Palau y el Ingenio San Carlos, la Escuela Carlos Sarmiento Lora mantiene su liderato a nivel mundial. Que aquí al niño lo tratamos con afecto, con cariño. Le damos la doble función, formar al hombre y luego al deportista. Son ya 25 años con los mejores profesionales formando futbolistas. El apoyo moral y futbolístico de todas las personas que trabajan en la escuela en su momento aportan para que, en este caso, yo haya podido estar donde estoy ahora. Inscríbete en la Sarmiento y juega como los grandes. Aquí, en el 2, para vos. Humberto, ¿cuánto duró la escritura de ese libro? Bueno, la escritura práctica del libro duró 4 meses, que fue, digamos, yo recogí todo lo que tenía. ¿Qué hice? Como proceso técnico, cogí todo lo que tenía con 2 muchachos de la palabra, metí todo eso en el computador, le di un orden y empecé a leer para ordenar, sacar partes y ver qué parte me tocaba que ser, digamos, reforzar con fuentes. Me fui a hacer reportajes por ejemplo, muy pertinentes con Pelusa, con Aguirre, con cantantes, con Willy, con Héctor Viveros para reforzar la parte inicial, con Wilson Viveros, con algunos de esos cantantes, también con Julito Cortés, músicos,
Y de la familia solamente toqué para acá a Cristina Varela y 2 personas que me ayudaron mucho para ordenar cosas de la vida de Jairo, que es Rommel Caicedo e Irma Restrepo, que fue su gerente en todo el periodo importante del grupo Nietzsche. Es una persona que tiene muy clara la vida de Jairo Varela, estuvo muy cerca de Jairo en ese gran periodo de super éxito de Jairo Varela. Entonces ellos 2 me sirvieron. Uno, los libros tiene que escoger unas fuentes pertinentes, quizás se le queden algunas por fuera. Lo que me decía Balanta, realmente pues hubiera sido bueno ese testimonio de alguien, pero uno tiene que escoger fuentes que lo oríen con criterio. Y digamos, ese fue mi procedimiento, metí todo y después empecé a lo que llama hacer la edición final del libro, que es esta edición que está en este libro, en la que está el capítulo de Cristina, está un capítulo final que se llama Un año después, que alcancé a incluir lo que es justo el año cuando se cumple el año después de muerto de Jairo, y en el que incluyo toda la discografía y incluyo todos los testimonios de estos artistas importantes. Creo que para hacer un libro contemporáneo y cercano a la muerte de Jairo, debo decirlo con franqueza, creo que difícilmente un músico volverá a encontrar a un escritor tan cercano para eso. Yo conozco grandes músicos que se han quedado sin libros, aún en la distancia. Por ejemplo, yo tengo anécdotas. Por ejemplo, a mí Tito Puente me pidió escribir su libro. Yo, sencillo, porque Tito Puente admiraba mi libro a través de lo de Celia Cruz. Yo le dije que no. ¿Por qué? Porque para uno escribir tiene que estar cerca del contexto y del autor. Para mí Tito Puentes es un hijo de Nueva York. Para mí entender toda la parte primigenia y inicial no era una cuestión de buscar fuentes y entrevistar. Para mí era muy difícil porque Tito Puente es un New Yorker y eso me hubiera costado mucho. Entonces yo le pedí excusas al maestro Tito Puente por eso, que eso es un honor que yo hubiera tenido muy grande, haber hecho la biografía, un libro sobre el más grande músico de Nueva York. Humberto, Jairo está escribiendo un libro, ¿lo terminó? Jairo lo terminó, él me lo leyó mucho. Esa es una decisión como de tantas que tiene Yanila Valer. Ahora, ¿qué me decía Jairo? Ese es el problema de la técnica para cualquier cosa. Jairo al final me decía: ay, Humberto, se me armó un problema con el final del libro, el punto final, el final. Yo creo que él nunca pudo cerrar el libro, porque cerrar el libro significa una cuestión de oficio literario. Él nunca lo pudo cerrar, pero el oficio está allí. Yo le he dicho a Yanila, eso es decisión tuya. Eso, en tal caso de que quede así, hay unas personas que se llaman editores. Un escritor editor pudiera cerrar el libro, pudiera leerlo bien y trabajar el libro, porque el libro estuvo muy adelantado. Yo creo que ese libro tiene más de 200 cuartillas, pero quizás le falta un trabajo literario que hacer. Será decisión familiar, será decisión de Yanila si alguna vez publica ese libro de Jairo o no lo quiere publicar. ¿Dónde se consigue el libro, Humberto? Este libro de Ediciones B se consigue en todo el país. Afortunadamente, esto es una editorial nacional, está colocado desde hace 15 días en todo el país. El lanzamiento en Cali será el 12 de diciembre en la Librería Nacional del Oeste. También, además de la Librería Nacional, en Bogotá está toda la red de las Panamericanas. También lo van a llevar, por ejemplo, a lo que llaman ellos las grandes superficies, que son supermercados, de manera que este es un libro perfectamente que está ubicado, que en Bogotá ha tenido más de 15 reportajes en la radio, más de 4 periódicos importantes, y espero que Cali reaccione de la misma manera como lo estamos haciendo hoy.
Bueno, Humberto, felicitaciones porque realmente es un texto muy bien elaborado, muy bien hecho, y como tú le contestaste a Tito Puente, se necesita la cercanía para hacerlo tan bueno como lo hiciste. Exactamente, yo creo eso, yo creo que Jairo se ganó conmigo eso, pero igual, con todo respeto, yo también me gané la amistad y el cariño de Jairo para tener la oportunidad de haber hecho este libro que es el producto de 30 años de conversación con un músico. Es muy difícil mantener 30 años de conversación con un músico. A ustedes la invitación muy cordial para que mañana de nuevo estén con nosotros aquí en Mao TV. Un clásico en el Pascual, adornado de mujeres sin par. América, Italia ganar, aquí no se puede empatar. Que todo el mundo se cante, que todo el mundo te mire. Celoso estoy pa' que mires, no me voy más que por miles. Barranquilla, Puerta de Oro, París, la ciudad luz, Nueva York, capital del mundo, del cielo Cali, la sucursal. Que todo el mundo se cante, que todo el mundo te mire. Celoso estoy pa' que mire, no me voy más que por miles. A mí ya siento tu aroma, cualquiera gusto razona. Que Cali es Cali, señoras, señores, lo demás es loma. ¿Cómo? Ah, pues. Oye, Cayandonga, sepárame la mesa. Ah, pues. Manolo, escóndeme. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás Aquí, en el 2, para vos.